Sí. Ya. Bien, ahí quería hacer algunas observaciones en relación con eso, ¿ya? En cuanto a la descripción que hicieron de los personajes. En algunos casos me fijaba que no, si bien hacían una descripción, ¿no? No aplicaban los conceptos, ¿ya? Que habíamos visto. En otros casos se aplicaban los conceptos, ¿ya? Pero faltaba una mayor descripción, ¿ya? Es decir, por ejemplo, si decían lo categorizaban el personaje en un tipo, por ejemplo, el personaje plano, pero no decían por qué era plano, ¿ya? Qué características tenían como para pensar que efectivamente era así, ¿ya? Esas observaciones. En algún caso hubo, por ejemplo, Campanita, Ariel, dos personajes que eran de fantasía, ¿cierto? Fantástico, en lugar de un personaje realista y un personaje fantástico, ¿no? En Shrek, por ejemplo, en Shrek el personaje, ahí creo que habría que darle más vuelta a ese personaje en cuanto a si es un personaje plano o un personaje complejo. Yo diría que más bien es un personaje plano en el sentido de que si es los personajes en general de la película toman los personajes tipo de los cuentos de hadas, ¿no? Los y los invierten generalmente en sus características, ¿no? Pero esa inversión sigue siendo un personaje con poca digamos, se restringen a cierta idea más bien, ¿no? Como el caso también me pasa con los Simpson, con el personaje de Homero, ¿cierto? En general, ¿qué hacen los Simpson? Los Simpson caricaturizan, ¿ya? Ciertos estereotipos, ¿no? Entonces presentan ciertos estereotipos de personas. ¿Y qué hace el estereotipo? El estereotipo fija, ¿cierto?, algunas características, ¿cierto?, de algún grupo, ¿no? Entonces, con eso crea humor, ¿no? Que es el caso de los Simpsons, ¿cierto? En el caso de Homero, por ejemplo, vemos que el personaje de Homero es el típico estadounidense medio, ¿fija? Entonces, ¿y por qué es el tipo? Porque lo reducen, ¿cierto?, a ciertas características, ¿ah?, que, eh, que corresponderían, ¿cierto?, a este estadounidense, como les digo, ¿no?, de medio, ¿no?, que sabemos cuáles son las características de este personaje, ¿no? Entonces, ahí algunas observaciones, ¿no?, en cuanto a eso. Bien, nosotros vimos la sesión pasada lo de los personajes, ¿cierto? Hablamos de los personajes. Sobre los narradores no hemos hablado, ¿no? Vamos entonces a presentar lo de narradores. Hoy día vamos a tratar sobre los narradores. Voy a poner una presentación digital. Ya. ¿Ven bien?
la presentación. Elementos de narratología, el narrador. ¿Se ve? Sí, profe, se ve súper bien. Ya, perfecto. Vamos ahí entonces. Bien. El narrador en los textos narrativos es un componente fundamental, ¿no? Al punto de que algunos teóricos dicen que el narrador define a la narración, ¿no? En toda narración encontramos una entidad narradora, ¿no? Alguien que cuenta la historia. Ahora, cómo se cuenta también pasa por el narrador, ¿no? Cómo el narrador cuenta la historia. Quien cuenta, entonces, también va a determinar cómo se cuenta. La visión, entonces, que tenga el narrador también puede variar, ¿no? Desde dónde cuenta, quién cuenta. Por ejemplo, acá vemos una fotografía de un escritor que es Julio Cortázar, está mirando hacia afuera, es una persona, ¿cierto? Afuera hay un gato que lo está mirando a él, ¿ya? Son dos seres distintos, ¿no? Un animal, una persona, cada uno tiene su percepción y tienen un lugar de donde miran también, ¿cierto? El escritor está dentro de un lugar mirando hacia afuera y el gato hacia adentro, ¿cierto? Tienen distintas perspectivas. Aquí vemos también que estos dos personajes que aparecen aquí también seguramente tienen misiones distintas, ¿no? Hay un robot ahí y una persona, ¿no? Aquí tenemos un niño, ¿ya? Y un anciano, ¿no? La visión del niño, la visión del anciano. Aquí, miren, también de una película, Resplandor, se llama esa película. ¿Ven? La mirada de un loco, un psicópata, ¿no? Cómo se percibe la realidad, todo depende también de quién perciba esa realidad. Silvia Cohan dice, la mirada tiene relación con el foco, con el enfoque y con el objeto de la realidad que se enfoca, ¿no? O sea, desde dónde se mira y también qué es lo que se capta, ¿no? De ese mundo externo, de esa realidad. Una mirada asustada se puede ver sombras en un día luminoso. Una mirada atenta a esa luz puede descubrir muchas cosas. No verá lo mismo una mirada romántica, una piadosa o una optimista, ¿no? Entonces, también cuando nos fijamos en el narrador, podemos ver que el narrador también tiene nosotros podemos mirar. El narrador, como etimológicamente, ¿cuál es el significado? Viene de narus, que es sabedor, quien conoce, ¿no? Y por lo tanto, como tiene un conocimiento, ¿no es cierto?, de lo que va a contar, de la realidad, administra la información que recibe el lector, ¿no? Entonces el narrador selecciona lo que va a contar, ¿no? Su conocimiento parcial o total de los hechos y trazará los horizontes de la historia narrada, ¿no? Podemos encontrarnos con un narrador de mucho conocimiento sobre lo que narra y en otros momentos, ¿no?, de un conocimiento parcial, ¿no? Ahora, podemos nosotros asimilar al narrador y al acto de narrar asociándolos a algunos instrumentos, a algunos objetos, como la cámara, ¿no? La cámara capta, ¿cierto? Una cámara fotográfica, una cámara filmadora, capta algo de la realidad, ¿no? El narrador
también, ¿no? Y esa cámara se pone en algún lugar, ¿cierto? Nosotros captamos la realidad desde un punto, ¿no? Si la captamos desde otro punto, nos va a cambiar seguramente, ¿no? ¿Desde dónde está vista la escena? Tiene que ver entonces con el narrador también. ¿Desde qué ángulo o sentimiento? ¿No? De modo que esa mirada también tiene un carácter más allá de lo concreto, más allá de lo sensorial, ¿cierto? No se restringe al mirar en un sentido físico nada más, ¿ya? Sino que también la mirada, ¿ya?, tiene una connotación más allá, ¿no? Toda una connotación que tiene que ver con el pensamiento, la ideología, puede ser cuál es mi mirada del mundo en un sentido no físico, ¿no? ¿Qué es lo que pienso? ¿Cuáles son mis sentimientos? ¿No? En un sentido abstracto, ¿no? ¿Desde qué ángulo o sentimiento? Entonces, aumentar la visión de la que enfoca. Esto tiene que ver entonces con el objeto de la lupa. Con la lupa nosotros podemos mirar algo, ¿cierto?, de manera más cercana. El narrador también en la narración puede narrar algo de una manera mucho más detallista, ¿no? A eso se refiere, ¿no? ¿Qué datos, hechos o detalles son importantes para la historia? Entonces, cuando el narrador considera que hay algo que es más importante, seguramente lo va a narrar o describir también de manera más detallada. ¿Fijan? Y puede ser en lo físico, pero también en lo psicológico, ¿no? A un personaje lo puede describir en algunos aspectos físicos, por ejemplo el rostro, ¿cierto? Entonces no va a importar tanto todo el cuerpo del personaje, sino que se va a detener tal vez el narrador en aspectos que tienen que ver con su rostro, ¿no? Porque algo quiere decir con eso, ¿no? Y en lo psicológico también. A veces el narrador no le importa mucho lo físico, ¿no? Narra poco o incluso a veces no describe mucho al personaje físicamente, sino que le interesa, ¿no?, lo psicológico. Entonces, ahí habrá la lupa, entonces va a ir más hacia allá. ¿Fija? El orientar hacia un destino, ¿no? El narrador también orienta al narrador a donde quiere ir, ¿no? En ciertos caminos derroteros. ¿Hacia dónde orienta el narrador? ¿Mm? Eso también es una pregunta que podemos hacernos con respecto al narrador. A veces es importante pensar en el lector. ¿Qué creen ustedes? ¿Que es importante pensar en el lector? Puede que sí, sí sea importante porque el narrador, valga la redundancia, su narración es lo que Mm, va a recibir el lector y será mm, una forma más de la cómo vaya a llevar la historia, porque si bien va a tener su perspectiva y su opinión, el narrador va a influir bastante también en cómo va contando la historia y muestre su visión. mm. Claro, ¿cierto? El discurso del narrador, ¿cierto?, también va a determinar eh, cómo, cómo se construye el mundo, ¿no es cierto? Y por tanto también va a incidir en nuestra percepción de ese mundo, justamente, ¿no? El, bueno, quien construye el narrador es el autor, ¿cierto? ¿No? Si bien lo podemos distinguir como instancias separadas, ya sabemos que es el autor el que crea, ¿no?, todo este mundo, incluyendo al narrador, ¿ya? Y a veces pasa que los autores dicen que a ellos no piensan en el lector cuando escriben, ¿ya? Entonces tenemos ahí un rango bien amplio en cuanto a cómo se enfrenta el escritor a los lectores, ¿ya?, al momento de escribir. Hay escritores que le dan mucha importancia a los lectores, la literatura que es más comercial, por ejemplo, ¿no?, piensan en los lectores, ¿no es cierto?, cómo va a llegar esto, y fin.
hasta si se vende o no se vende, ¿no? Y hay otros escritores, por otro lado, estos que dicen, yo no pienso en el lector, no me interesa el lector. Yo hago mi obra, ¿no es cierto? Y si el lector después le parece, no le parece, ya ese es otro cuento, dicen algunos escritores, ¿no? Pero independientemente de estas posturas, ¿ya? Siempre hay, de alguna manera está presente el lector, aun cuando no esté muy conscientemente, ¿no? Presente cuando el escritor escribe, pero de alguna manera está presente, ¿no? El lector, puesto que el escritor también escribe algo que sea legible, ya partiendo por ahí, ¿cierto? Si se escribe algo que tenga un texto, ¿no es cierto?, que sea coherente, que tenga cierto sentido, ¿no? Ya hay, implícitamente hay un lector, ¿no?, que va a recibir eso, ¿ya? El otro objeto es el mapa, ¿no? El mapa, porque el mapa nos indica, ¿no?, dónde están los lugares, por dónde ir, ¿no? También esto lo podemos asociar justamente al narrador. Dice, a veces hay que desplegar el mapa con todos los hitos, los nudos centrales y los desvíos, el punto de partida y de llegada. Ahora, si esto lo llevamos también, como en el otro caso, decíamos, a la instancia del autor, ¿ya?, cuando escribe, ¿ya?, también aquí encontramos diferencias, ¿eh?, porque hay escritores que planifican bastante su escritura, que necesitan tener bien planificada la escritura antes de escribir, ¿ya? Y hay otros escritores que no, que no necesitan mucho tener esta planificación de todo lo que van a escribir. Necesitan más bien un inicio, ¿ya? Algo que gatille la escritura, y de ahí dicen que ellos empiezan a desarrollar, ¿no es cierto?, que al momento de comenzar, ¿ya?, la misma historia, la misma escritura los va llevando, ¿no? Y este otro objeto, que son los audífonos, que tienen que ver con el escuchar voces, ¿ya?, ampliar las ondas que circulan, escuchar las voces de los personajes, ¿no? El narrador escucha las voces de los personajes y nos transmite esas voces. Ahora, hay distintas formas en que el narrador nos hace llegar las voces, ¿no?, que vamos a ver, que tiene que ver con los estilos, ¿no?, que vamos a ver. Ahora, encontramos distintos tipos de narrador. Podemos preguntarnos en relación con eso, ¿quién cuenta la historia? ¿Cómo presenta el mundo? ¿Cómo se percibe la realidad literaria a partir de la posición que ocupa el narrador? Hoy parece que no recuerdo si empecé a grabar esto. A ver, voy a mirar. Disculpan. Sí, sí está grabando. Ya. Yo también. Ya, entonces partimos por quién cuenta. ¿Quién cuenta la historia?, ¿no? Es una pregunta que nos podemos hacer en relación con el narrador, y como respuesta a esta pregunta tenemos los tipos de narradores en relación con la voz. ¿Quién cuenta? ¿Quién habla? ¿Quién dice? Y un criterio para definir algunos tipos de narradores en relación con esto es si están dentro o están fuera de la historia, ¿no? Es decir, si son personajes o no son personajes, ¿no?, dicho de otra forma. Y ahí encontramos el narrador omnisciente, que es el narrador que suele estar fuera de la historia, que no es un personaje, es como una voz en off, ¿no? Y un narrador que está dentro de la historia, que es un narrador personaje. Y ese narrador puede ser protagonista o puede ser un narrador testigo, ¿ya? En el caso del omnisciente, mayoritariamente, como les digo, está fuera,
pero en algún caso podría ser que sea un personaje. Como pasa en una novela que les mencioné al comienzo en la primera sesión, que es La ladrona de libros, ¿se acuerdan? Ahí encontramos un narrador, que es una narradora, bien, porque está marcada gramaticalmente como femenina, que es la muerte, ¿no? La muerte personificada, ¿no? Ella nos narra la historia, ¿fija? Entonces es un personaje de la historia, ¿ya? Que por ser un personaje como la muerte, ¿no? Tiene esta capacidad de moverse, ¿no? Por el mundo, de saber lo que piensan los personajes. Bien, el otro criterio es el de las personas gramaticales. Entonces allí podremos hablar de primera persona, segunda o tercera, dependiendo de si se refiere a sí mismo. Cuando se refiere a sí mismo, el narrador es obviamente la primera persona, ¿cierto? Si cuenta la historia refiriéndose a un tú, ¿no? Es la segunda persona, ¿ah? Que sabemos que en el español tiene el tú y el usted, ¿cierto? A diferencia de otras lenguas. O puede ser también la tercera persona, ¿no? Cuando el narrador se refiere a un él, ella, ¿no? Tercera persona. Ahora, la persona gramatical puede variar, ¿no? Un mismo relato nosotros podemos encontrar que por un momento el narrador puede estar usando la primera persona, ¿ya? Piensen ustedes en una narración en que el narrador es el protagonista, ¿cierto? Él o ella cuenta su propia historia, ¿no? Pero en algún momento del relato, sobre todo si pensamos en una novela que son más extensas, ¿ya? Puede referirse a algo que le pasó a otra persona, a un amigo, a una amiga, ¿ya? A alguien conocido, y ahí puede variar, ¿cierto? Y cambiar a la tercera persona. Aquí hay unos ejemplos de estos narradores, ¿no? Tenemos el narrador omnisciente ahí, en ese ejemplo, de la novela El maravilloso viaje de Neil Holgersson, de Selma Lagerlöf. Dice ahí, se habían desenvuelto bien y en esta hermosa mañana hubieran partido muy contentos camino de la iglesia, de no haber pensado en su hijo. Al padre le afligía verlo tan perezoso y falto de voluntad. No había querido aprender nada en la escuela, solo era capaz de cuidar los patos. Vemos aquí un narrador omnisciente que está contando en qué persona está contando la historia ahí. Tercera. ¿En tercera? En tercera, ¿cierto? Bien. Estaba contando en tercera persona, ¿no? O sea, se habían desenvuelto bien, ¿no? Y aquí se refiere a otros, ¿no? A plural, ellos, ¿no? O ellas, no sabemos todavía aquí. Se habían desenvuelto bien y en esta hermosa mañana hubieran partido muy contentos, camino a la iglesia, de no haber pensado en su hijo. Al padre le afligía, vemos ahí que es omnisciente, ¿cierto? No sabe lo que pasa al mismo tiempo, también sabe lo que les pasa interiormente a los personajes, ¿no? Cuando dice al padre le afligía verlo tan perezoso, ¿no? Sabemos, el narrador entonces es capaz de interiorizarse en el sentir y el pensar de los personajes, ¿ya? En el hacer lo que hacen y en lo que piensan o sienten los personajes, ¿ya? Y narra en tercera persona acá. Ahora acá tenemos un narrador protagonista, ¿ya? Dice, llegó el tren majestuoso y antes de que parara yo metí a la Jimena y el pelotón de gente me metió a mí. ¿Ya? Este es de la novela Papelucho Perdido de Marcela Paz. Y ahí Papelucho, en esa situación, Papelucho nos está contando cuando se perdió con su hermanita Ji, y en vez de tomar el tren hacia el norte,
tomaron el tren hacia el sur. ¿Ah? Y en Papelucho es el propio Papelucho el que nos cuenta la historia, ¿no? Él es el protagonista y es el narrador al mismo tiempo de su propia historia, ¿no? Entonces, un narrador protagonista. ¿Ah? Cualquier duda, consulta, pregunta, me la pueden hacer, ¿ya? Cualquier duda. Segunda persona, vemos acá un narrador en segunda persona y le puse un ejemplo porque la segunda persona no se usa mucho, ¿m? Pero existen narraciones en segunda persona. Vemos este caso de un cuento de Julio Cortázar, se llama Graffiti. Dice, tantas cosas que empiezan y acaso acaban como un juego. Supongo que te hizo gracia encontrar el dibujo al lado del tuyo. Lo atribuiste a una casualidad o a un capricho y solo la segunda vez te diste cuenta de que era intencionado. ¿Se fijan? Que aquí se está contando la historia refiriéndose a una segunda persona, ¿no? Es como que le habla a otro y le habla en segunda persona, ¿cierto? Supongo que te hizo gracia, ¿no? Te hizo gracia a ti encontrar el dibujo. Lo atribuiste, ¿no? A una casualidad o a un capricho. Solo la segunda vez te diste cuenta de que era intencionado. ¿Ya? Y en este cuento de Cortázar, al final de la narración, ¿ya? Al final del texto sabemos que este personaje, este narrador, ¿ya? Es un personaje también, ¿no? Del cuento, pero eso lo sabemos al final, ¿ya? Al final algo dice más del narrador, ¿no? Se refiere a sí mismo al final del relato. Aquí tenemos un ejemplo de narrador testigo, ¿no? De una novela de Arthur Conan Doyle, Estudio en Escarlata, y aquí en esta novela y en otras de Arthur Conan Doyle vemos este personaje famoso que es el detective Sherlock Holmes, ¿no? Que ha pasado a la historia y la cultura, ¿no? Como este inteligente investigador, que se acompañaba, ¿no? Del doctor Watson, ¿ya? Y es el doctor Watson el que cuenta las historias de Sherlock Holmes, ¿ya? Sherlock Holmes es el protagonista de la historia, ¿ya? Pero no es él el que la cuenta, sino que su acompañante, ayudante, el doctor Watson, ¿no? Por tanto, aquí tenemos un ejemplo de el narrador testigo, ¿no? El doctor Watson viene a ser el testigo de la historia, ¿no? Y él es el que la cuenta. Dice, conforme pasaban las semanas, mi interés por él y la curiosidad que su proyecto de vida suscitaba en mí fueron haciéndose cada vez más patentes y profundos. Su misma apariencia y aspecto externos eran a propósito para llamar la atención del más casual observador. Holmes había sacado su reloj de bolsillo y conforme pasaba el tiempo inútilmente, una grandísima desolación se iba apoderando de su semblante. Las ven ustedes aquí en que se cuenta la historia. ¿En qué personas puede ser? Está en primera, segunda, tercera. En segunda persona, profesora. Segunda persona, ¿por qué dice usted que está en segunda persona?
bueno, en este caso es Watson, ¿no? Quien narra la historia y es como el personaje, eh, no sé, como el segundo con respecto al protagonista. Y bueno, Mm, bueno, tomando en cuenta de cómo va contando, eh, digamos, o a lo mejor en tercera, hay rayos. Ay, ya, me surge la duda, la verdad. pero ya, pero fíjese bien, lean bien y fíjense en las marcas, ya, Yo siento que es de primera persona porque tienen ya, igual en el texto la palabra mí. ya, Ah, Por ejemplo, cierto. mi exacto, interés suscitaba ujú, en mí. sí, Claro, está dando exactamente, ¿no? su visión, lo que él Ya, está experimentando con respecto al otro personaje. Así que en sí, cierta manera es claro, como dice mi compañera, sería como en primera persona. ya, Sí, sería narrador testigo en primera persona. Sí. ya, efectivamente, vemos que está la primera persona allí, pero ¿está solo la primera persona? Mm, a ver, yo creo que puede haber un poco, porque igual está hablando de cierta manera lo que va a realizar o las actividades de Sherlock Holmes. Así Mm, que podría ser como una tercera persona al hablar de exacto, otro. ya, ¿y dónde hay una marca gramatical de la tercera persona? El su. Su misma El apariencia. su, exactamente, ¿no es cierto? Ahí tenemos una marca de tercera persona y después en el párrafo siguiente, también cuando se refiere ya directamente a él con su apellido, ¿no? Claro. Holmes había sacado su reloj de bolsillo, ¿se fijan? ¿Ven? Entonces, ¿qué pasa en la narración de testigo, en el narrador testigo? El narrador testigo solemos ver que está narrado en primera persona en algunas partes y en otras partes cambia a la tercera persona. ¿Ya? Entonces, cuando el narrador testigo se refiere a sí mismo, ¿ah? Como acá mi interés por él, ¿ah? Suscitaba en mí, ¿no? Está refiriéndose a sí mismo, ¿ya? Está la primera persona. Pero cuando cuenta lo que le pasa o cuando describe, ¿no es cierto?, a Sherlock Holmes, está usando la tercera persona. ¿Fijan? Y ahí cambia cuando dice su apariencia, ahí empieza ya a describir al personaje y después habla de lo que el personaje hace, ¿no? Holmes había sacado su reloj de bolsillo y... ¿Fijan? ¿Ya? Entonces, esto es una característica del narrador testigo, ¿no? Bueno, y puede tener, depende de la obra también, mayor énfasis en la tercera persona o en la primera persona, pero lo general vemos que están las dos personas y que cuando se refiere a lo que le pasó o describe al protagonista, ¿ya? Está allí usando la tercera persona. Ahora, como dicen los narratólogos, siempre quien cuenta, cuenta desde un yo, ¿no? Siempre cuenta desde una primera persona, ¿no? El que cuenta, pero varía también esa persona gramatical dependiendo también de el, cómo se refiera a lo que está contando, ¿no? En este caso, cuando se refiere a Sherlock Holmes, ¿no? Ahí pasaría, ¿cierto?, a una tercera persona. Ahora, también encontramos eh, un narrador que se le llama narrador enmarcante y enmarcado, relacionado con narraciones o relatos que también se denominan enmarcantes o enmarcados, ¿no? Relatos enmarcantes, relatos enmarcados. Y eh, a esos relatos también se les llama relatos en grados, ¿ah? Porque están en distintos grados, ¿cierto? O relatos en abismo, o caja china, ¿no? Tienen distintos nombres. Ahí yo les puse unos ejemplos. La novela Frankenstein de Mary Shelley, Frankenstein o el moderno Prometeo, ahí vemos un ejemplo de
narración de este tipo, ¿no? Con 3 narradores. ¿Ya? Un primer narrador que marca las otras 2 narraciones. Y este narrador es un personaje de la historia. Se llama Robert Walton, quien le cuenta a su hermana en cartas sobre el personaje de Víctor Frankenstein, a quien él había conocido y que le contó su historia. ¿Fija? Entonces, cuando Robert Walton cuenta esta historia, da el pase, de alguna manera, a Víctor Frankenstein, quien cuenta su historia, y dentro de la historia que cuenta Víctor Frankenstein está la historia de su creación, ¿no? El famoso monstruo, ¿no es cierto?, que nos ha llegado hasta el día de hoy, que ha trascendido en la cultura, que se le llama Frankenstein, ¿cierto? Pero cuyo nombre en realidad no era Frankenstein, porque Frankenstein era el nombre de su creador, el doctor Frankenstein, ¿no? Entonces, ¿cómo se le denomina a este monstruo, ¿no? La criatura de Víctor Frankenstein. Y es la criatura la que también va a contar su historia. Entonces encontramos estas tres instancias, ¿no?, narrativas. Y 3 narradores, y los 3 son personajes. Por otro lado, Las Mil y Una Noches, el que yo me referí también en la sesión anterior, ¿cierto? Las Mil y Una Noches tiene un narrador que es un narrador enmarcante, que a diferencia de este es un narrador omnisciente, ¿no? Ese es el primer narrador que encontramos que nos introduce a la historia, a los relatos de Las Mil y Una Noches. Y ese narrador está fuera de la historia, omnisciente, pero luego encontramos otra narradora que es Sherezada, de la que les hablaba, ¿no? Sherezada, esta mujer, ¿no?, ella le cuenta historias al rey, ¿no es cierto? Y entonces es una narradora también cuando le cuenta al rey, y dentro de las historias que cuenta Sherezada vamos a encontrar otros narradores, ¿no? Y ahí encontramos entonces otro nivel de narración, ¿no? Un relato dentro de otros. Es como las cajas chinas o también como las muñecas rusas, ¿no? Yo les puse ahí una fotografía de las muñecas rusas, y aquí yo tengo, que la ven, pueden ver la que tengo yo. Sí, sí se ve, profesora. Ya. Entonces, esta es una muñeca rusa, ¿no?, que nos muestra un poco como la idea, ¿no?, de cómo son los relatos enmarcados, ¿no? Aquí tenemos un primer narrador, un primer relato, ¿cierto?, que enmarca todos los demás. Dentro de ese tenemos otro narrador, ¿cierto? Dentro de ese podemos tener otro, ¿cierto?, y así, ¿no? Esta pequeñita, ¿fija? Entonces, esa es la idea, ¿no?, del relato enmarcante y enmarcado. ¿Ya? Entonces, en una narración, nosotros podemos encontrar más de un narrador, ¿ya? Varios narradores incluso, ¿no? Ya, eso con respecto a los tipos de narrador relacionados con la voz, con el quién cuenta, quién habla, quién dice, ¿no? Ahora, los tipos de narrador asociados a la perspectiva. Y para ello podemos hacernos esta pregunta: ¿desde dónde se percibe lo que es mostrado? Bueno, aquí yo les puse un texto de Eduardo Galeano, de este escritor uruguayo, periodista, escritor. Dice: si Eva hubiera escrito el Génesis, ¿cómo sería la primera noche de amor del género humano? Eva hubiera empezado por aclarar que ella no nació de ninguna costilla, ni conoció a ninguna serpiente, ni ofreció manzanas a nadie, y que Dios nunca le dijo que parirás con dolor y tu marido te dominará.
que todas esas historias son puras mentiras que dan con toda la prensa. Y con este texto de Galeano, Galeano, ¿no es cierto?, nos quiere mostrar que las historias ya son contadas por alguien y que depende de quién la cuente, ¿no es cierto?, es cómo se cuenta, ¿no? Claro, y aquí de manera muy, muy inteligente él nos provoca, ¿no es cierto?, con esta reflexión de cómo habría sido, ¿cierto?, si en realidad hubiera sido Eva la que hubiera contado, cómo sería la historia, ¿no es cierto?, si hubiera sido contada por mujeres, por ejemplo, ¿no? Sabemos que la historiografía, digamos, la historiografía ha sido contada principalmente por hombres, ¿no? Y principalmente por los vencedores también, ¿no? Cómo fue contada la conquista, cómo fue contada la colonización de América por los españoles, ¿cierto?, por hombres y por hombres europeos, ¿fija? Y eso entonces te marca, ¿no?, cómo es contada la historia, ¿no? Bueno, y eso vale para todas las historias entonces, ya sea literatura, ya sea historiografía, ¿no? La perspectiva, entonces. Ahora, vamos a ver los tipos de narrador según la perspectiva, ¿no? Los tipos de focalización también se llama. Perspectiva, le llamamos focalización o punto de vista, ¿no?, desde donde se muestra lo que es narrado. Y en ese sentido encontramos básicamente dos formas, que es una focalización interna y una focalización externa. Ahora, dentro de la focalización interna se hacen algunas distinciones, que las vemos acá, ¿no? En términos simples, la focalización interna nos muestra la historia contada desde la interioridad de un personaje, ¿ya? Y la focalización externa la muestra desde el exterior, ¿ya?, de los personajes. Ahora, dentro de la interna se hacen estas distinciones, como una interna fija, que es contada desde el punto de vista de un personaje, ¿ya? La variable es cuando encontramos una narración contada desde la perspectiva de más de un personaje y cada personaje nos cuenta algo distinto, ¿no? Se refiere a una situación, a un hecho distinto. Y en la focalización interna múltiple, la diferencia con la variable, ¿no?, nada más que lo que esos personajes cuentan, o sea, tenemos varios personajes que cuentan y cuentan un mismo hecho, ¿no? En la variable encontramos que cada personaje de los que cuenta cosas distintas, ¿cierto? Y en la múltiple encontramos que varios personajes cuentan un mismo hecho, se refieren a una misma historia, a las mismas situaciones, pero desde su lugar, desde cómo ellos la ven, cómo la vivieron, ¿no? Es su versión, ¿ya? Y ahí es interesante ver esto de cómo sobre una misma historia, un poco lo que les decía anteriormente, ¿no?, cómo sobre una misma historia, sobre un mismo hecho puede ser, hay versiones distintas, ¿no es cierto?, dependiendo de cómo el personaje, ¿ya?, la haya visto, ¿ya?, la viva, ¿no? Y la focalización externa, llamada también narrador objetivo, ¿no?, nos muestra los hechos externamente sin interiorizarnos en el pensamiento, en el sentimiento de los personajes, ¿no? En la focalización cero, también llamada no focalización, ¿no?, el narrador, ¿por qué se llama cero, ¿no? O también algunos dicen no focalización, porque el narrador puede estar en cualquier punto, ¿no? Por eso corresponde al narrador omnisciente, porque puede estar en cualquier lugar, moverse por todas partes, ¿no? Él sabe más de lo que el narrador omnisciente sabe más de lo que saben los personajes. ¿Fija? Vamos a ver unos ejemplos.
focalización interna, aquí tenemos una focalización interna que se le llama monólogo interior, ¿ya? A este tipo de focalización interna, que es cuando el personaje nos narra desde su mente, ¿ya?, los hechos, como en este cuento Frida de Yolanda Reyes. ¿Ya? Aquí en este cuento encontramos que el narrador es un niño, ¿ya?, que nos cuenta su primer día de escuela, ¿no? Pero él no se lo cuenta directamente a alguien, a un otro, a una persona, a un compañero, no, sino que es como si nosotros accediéramos aquí, en el monólogo interior, accediéramos a la mente del personaje, a lo que está pensando el personaje, sobre lo que ocurre y sobre lo que le pasa a él en relación con lo que cuenta, ¿no? Entonces dice, de regreso al estudio, otra vez, primer día de colegio. Faltan 3 meses, 20 días y 5 horas para las próximas vacaciones. El profesor no preparó clase. Parece que el nuevo curso lo toma de sorpresa. Para salir del paso, ordena con una voz aprendida de memoria. Saquen el cuaderno y escriban con esfero azul y buena letra una composición sobre las vacaciones. Mínimo una página por lado y lado, sin saltar renglón. Ojo con la ortografía y la puntuación. Tienen 45 minutos. ¿Hay preguntas? Entonces, aquí el narrador, se fijan, él cuenta desde su interioridad, ¿no? Nosotros accedemos aquí a su mente, ¿no? Es el monólogo interior. Por lo tanto, focalización interna. Bueno, aquí se mezcla lo que es la focalización interna con una externa, pero restringida a lo que la protagonista hace, conoce y siente. Este es un cuento, se llama Chao, de Ligia Boyunga, y trata sobre una niña cuyos padres se separan, y ella cuenta lo que pasa en relación con eso, ¿no? Y lo que le pasa a ella en relación con esta separación, ¿no? Cómo lo ve una niña, ¿no? Cómo lo experimenta una niña. De eso se trata, ¿no? El cuento. Entonces, en todo momento, nosotros, con el narrador, vamos siguiendo lo que la niña hace y lo que la niña ve con las personas que se reúne, con las personas con las que habla, ¿no? En todo momento, el narrador va siguiendo a este personaje que es el protagonista, ¿no? Pero el narrador aquí es una voz en tercera persona, un narrador, digo, en tercera persona que no es personaje, ¿no? Dice, pero Rebeca ya se había sentado. El mesero del bar ya le había traído otra copa llena para que el padre bebiera. El padre bebió. El padre bebió, perdón, mientras Rebeca terminaba su helado. Se comía el cono, se lamía cada dedo, se limpiaba en la falda y suspiraba con lástima por el helado que se había acabado. El padre también suspiró. Tu mamá ya no me quiere. Rebeca miró la mesa, llena de copas vacías. ¿El padre se habría tomado todo eso? Fijan, aquí el narrador nos muestra la interioridad del personaje en algunos momentos, ¿cierto? Cuando dice, y suspiraba con lástima por el helado que se había acabado. Y lo que yo les marco con negrita, ¿no? Después cuando dice, el padre se habría tomado todo eso, ¿no? Es como que el narrador nos está transmitiendo esto que pensaba la niña, ¿no? En relación con lo que ella estaba viendo, con su papá, ¿no? Y nos muestra también lo que la niña hacía, ¿no? Cuando al comienzo, dice, Rebeca ya se había sentado, el mesero del bar ya le había traído otra copa, ¿no? Ahí nos muestra la exterioridad del hacer, ¿no? Y en este otro momento nos muestra la interioridad del personaje, ¿ya? Pero siempre el narrador en este caso, en este cuento, va siguiendo a la niña,
¿cierto? No nos muestra, en ningún momento nos muestra la interioridad de los otros personajes. ¿Ya? Solamente se restringe a lo que le pasa a la niña y a lo que la niña y lo que la niña hace y todos los momentos en que ella está con otros personajes, ¿no? Pero nunca nos muestra un personaje, a otro personaje solo o lo que piensan, ¿no? Otros personajes. Acá vemos un ejemplo de focalización externa o narrador objetivo. Es un cuento de Ernest Hemingway, se llama Los asesinos. Dice, la puerta del restaurante de Henry se abrió y entraron dos hombres que se sentaron al mostrador. ¿Qué van a pedir?, le preguntó George. No sé, dijo uno de ellos. ¿Tú qué tienes ganas de comer, Al? ¿Qué sé yo?, respondió Al, no sé. Afuera estaba oscureciendo, las luces de la calle entraban por la ventana. Los dos hombres leían el menú. Desde el otro extremo del mostrador, Nick Adams, quien había estado conversando con George cuando ellos entraron, los observaba. Bien, ¿por qué creen ustedes que aquí tenemos un narrador objetivo? Porque cuenta lo que está sucediendo directamente. O sea, objetivamente, valga la redundancia. O sea, los hechos como son. Lo que ve, lo que sucede. Lo que ve, ¿no es cierto? Ya, ¿y en algún momento muestra lo que le pasa, lo que piensan o sienten los personajes? La verdad es que no, es todo objetivo. O de lo No lo menos, muestra. claro, solamente podríamos deducir a lo mejor algo, pero por nuestra cuenta. No es que lo diga. Exacto, ¿no? Exacto, ¿no? Aquí el narrador no nos dice en ningún momento qué está pasando por la cabeza de los personajes, ¿no? Se limita a describir lo que está viendo y a narrar lo que ve que hacen los personajes, ¿ya? Nada más. Fija, y entonces lo que nosotros, como dices tú, ¿cierto? El lector pudiera inferir, pudiera interpretar a partir de los hechos que se narran, ¿ya? Y de lo que se describe nada más, ¿no? De las situaciones que se narran y se describen. Bien. Ahora, según el conocimiento, ya algo habíamos aludido a esto, ¿no? Según el conocimiento de lo narrado, podemos hablar de un narrador omnisciente, ¿no? El que es un narrador tipo Dios, ¿cierto? Que todo lo sabe y y es ubicuo, es decir, puede estar en cualquier lugar, y un narrador de conocimiento parcial, ¿no? Que no conoce todo. Por lo general, los personajes, los narradores que son personajes, suelen tener un conocimiento parcial, ¿no? No tienen este poder de meterse en la mente de los personajes, ¿no? Salvo excepciones, como decía en el caso de la ladrona de libros, cuando el narrador es la muerte, ¿no? Que es un personaje y es un narrador que sabe lo que pasa en las cabezas de los personajes. Pero mayoritariamente cuando son personajes, vemos que no pueden, ¿cierto?, saber qué es lo que está en la cabeza de la persona. Solamente pueden imaginarse tal vez lo que podrían pensar, ¿no?, o sentir. Ahora, además del narrador, en una narración tenemos otra figura que está relacionada con el narrador, que es el narratario, que es a quién se dirige el narrador. Entonces nos preguntamos esto, ¿a quién se dirige el narrador? Podríamos identificar el narratario dentro del texto. Ahora, ese narratario o este receptor, ¿cierto?, de la narración puede ser parte de la historia o estar fuera de ella, ¿no? Lo podemos encontrar como un personaje dentro de la historia a quien el narrador le narra, o bien puede ser el lector que está fuera de la narración, ¿no?
algún tipo de lector en particular, ¿ya? Eso lo tenemos tenemos que identificarlo, ¿cierto?, por las marcas que encontramos en el texto. Les decía en el caso de Frankenstein que hay un primer narrador, ¿cierto?, que es Robert Walton, que le cuenta la historia que le contó este otro Frankenstein, que le contó a él, y él se la cuenta a una hermana, ¿no? Cuando le escribe a la hermana, ¿no?, le cuenta esta historia, y entonces la narrataria de la historia, ahí en esa obra, es la hermana de Robert Walton, a quien él se dirige con la historia. Puede tener una identidad definida o no, ¿no? Eso depende también de las marcas que tenga el texto para saber a quién se dirige, ¿no? Puede interpelar a un receptor o a los lectores, ¿no? También podría dirigirse a los lectores, ¿no?, el narrador. Y puede interpelarlos, ¿no?, directamente, explícitamente. En algunos casos no existen alusiones al destinatario, solo se dirige a un lector virtual, ¿no? Puede que no haya marcas en que encontremos que esté hablándole directamente, refiriendo, ¿cierto?, a un otro que reciba la narración. Entonces ahí hablamos ya de un lector virtual, ¿no? Aquí tenemos algunos ejemplos, ¿no?, de narratario. En este ejemplo encontramos que aquí se dirigen, ¿cierto?, a un destinatario con unas características, ¿no?, particulares. Dice: a vosotras, madres de las muchachas anémicas, va esta historia, la historia de Berta, la niña de los ojos color de aceituna, de un cuento que se llama El Palacio del Sol, de este poeta Rubén Darío. Fijan, aquí entonces está dirigiendo su historia a quienes, a las madres de las muchachas anémicas. Ese es el narratario de este cuento. Vemos acá, ¿les suena esto conocido? Querida Kitty, anoche antes de dormirme tuve una visión repentina. 10. La vi ante mí, cubierta de harapos, el rostro flaco y enjuto, sus ojos inmensos me miraban fijamente, llenos de tristeza y reproches. Yo podía leer en ellos: oh, Ana, ¿por qué me has abandonado? Ayúdame, sálvame, hazme salir de este infierno, y no puedo ayudarla. Debo limitarme a ser espectadora del sufrimiento y la muerte de otros. ¿A alguien le suena conocido esto? ¿Nadie? ¿Alguno ha leído el diario de Ana Frank? Oh. ¿No? Bueno, aquí encontramos que este es un fragmento del diario de Ana Frank, ¿ya? Y Ana Frank, en su diario, ¿no?, ella escribe un diario, ¿no?, y en su diario ella se dirige a Kitty, ¿ya? Ella se inventa, ¿no?, esta especie de amiga, ¿no?, imaginaria, que recibe sus palabras, sus escritos, ¿ya? Querida Kitty, ¿ya? Ese es el narratario aquí del diario de Ana Frank, la querida Kitty. Acá tenemos otro ejemplo de narratario. Dice: esta es una historia sobre algo que sucedió hace mucho tiempo, cuando tu abuelo era niño, de El sobrino del mago, que es uno de los libros de las Crónicas de Narnia de C.S. Lewis, ¿ya? Aquí tenemos también una marca de un narratario, ¿no?, que en este caso nada más que un tú. Entonces, cuando tu abuelo era niño, podríamos pensar ¿quién podría ser ese tú? ¿A quién podría dirigirse si pensamos que el sobrino del mago y toda la serie de las crónicas es literatura infantil, ¿no?, que intencionada, digamos, que C.S. Lewis escribía
para niños, escribió estas crónicas para los niños. Cuando dice cuando tu abuelo era niño. Este tú podríamos asociarlo a los niños, ¿cierto? A los lectores que están leyendo las crónicas de Narnia, ¿no? Entonces, de alguna manera, el escritor, a través de su narrador, entonces se dirige a los niños que leen, ¿no?, las crónicas de Narnia. Y este otro ejemplo dice: si por casualidad encuentran a un compañero con un nombre parecido en su colegio, piensen que es simple coincidencia. En El terror de sexto B, Yolanda Reyes. Ya, este es una introducción que es parte de la ficción de la obra, de este libro, El terror de sexto B. Y aquí quien está hablando es un niño, ¿ya? ¿Y a quiénes creen ustedes que se dirige acá? ¿Cuál sería el narratario? ¿Qué tipo de narratario encontramos acá? Si por casualidad encuentran a un compañero con un nombre parecido en su colegio, piensen que es simple coincidencia. ¿Qué característica tendría este narratario, que el que recibe esta historia? Según lo que nos dice acá el narrador. ¿Mm? ¿Creen ustedes? ¿Podríamos ser nosotros mismos, los alumnos? Alumnos. O sea, estamos hablando de quien recibe esta historia, ¿no? Sí, exacto. Entonces, el mensaje, esta historia que nos cuenta el muchacho, que dice, si encontramos a un compañero con un nombre parecido, se refiere al estudiante, ¿no? Al típico estudiante. Que siempre pasa, que nos encontramos de repente con un compañero que tiene nuestro nombre, un tocayo. Ya, pero tú dices a nosotros, y tú estás en la universidad. Claro, es que si lo pienso así, yo sé que tengo compañeros un compañero por ejemplo que tiene, compartimos el mismo nombre. Ya, pero ahí habla de colegio. Claro, no, sí sé, pero en torno a un ámbito de un establecimiento, una escuela, un liceo, podría igual uno Claro, identificarse. sí. Claro, ¿cierto? Entonces aquí está refiriéndose obviamente está dirigiéndose, ¿cierto? Está dirigiendo su narración a niños que están en edad escolar, ¿cierto? Cuando dice se encuentra un compañero con nombre parecido en su colegio, se encuentran ustedes, aquí está, y este narratario además está en plural, a diferencia del de Luis, ¿cierto? Que está dirigiéndose al lector más personalizado, individualizado, ¿no? Acá se está refiriendo a los lectores, ¿cierto? Que serían los niños que están en edad escolar, ¿cierto? Que pudieran tener, ¿no es cierto? Se dice, tú tienes un compañero, un nombre parecido. Entonces está hablándole, ¿no?, contándole a estas personas, ¿no?, a estos niños. Profesora, pero no es como un colegio, es como para mí como un internado de niñas enfermas. Porque dice que son muchacha anémica y después al principio de donde dice querida Kitty, después dice anoche, decía que soñaba con ella cubierta de harapo, el rostro flaco y enjuto, dice. Entonces a mí me da a entender, aparte abajo dice el terror de sexto B. O sea, que puede ser como un colegio, pero que es como un internado y son como niñas flacas, no sé, como que si estuvieran muy enfermas. No, Carla, es que el problema es que son textos distintos. Sí, son textos diferentes. Sí, parece que tú lo estás Es viendo. que fui a hacer algo, volví y leí eso. Ya, ahí está.
Se perdió ahí. Claro, no, de hecho, por eso les puse Perdón, aquí perdón. abajo, les puse aquí sí, son textos distintos, ¿no? Estos son, mira, El Palacio del Sol de Rubén Darío, es un cuento. El sobrino del mago, que es una novela de C.S. Lewis, ¿ya? Acá otro texto, El terror Pasan de qué sexto cosas. B de Yolanda Reyes, ¿ya? Y este es de el diario de Ana Frank, les decía, ¿no es cierto? El diario de Ana Frank, ¿no? Querida Kitty. Entonces ahí tú hiciste todo lo miraste como un mismo texto. Claro, ya. Buena igual la deducción. Bueno, aquí están Combinando los dos estilos textos. narrativos, el estilo directo, indirecto e indirecto libre, ¿no? El directo, cuando el narrador cede la palabra a los personajes, son los personajes directamente quienes hablan, ¿no? El indirecto es cuando el narrador es el que es el mediador, ¿no? Del personaje, ¿no? Él cuenta lo que les pasa, lo que dicen, lo que piensan los personajes, y en el indirecto libre converge de alguna manera en la voz del narrador, ¿ya? El pensamiento, el sentimiento del personaje. Es como si nos diera lugar el narrador a lo que pasa en la cabeza del personaje, ¿ya? Pero es el narrador en tercera persona quien lo está contando. ¿Mm? Por ejemplo, acá, guerra, 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 pensó asustada Tensen mientras escuchaba escondida en la oscuridad. La guerra, es del cuento La guerra de Edna Iturralde. Fijan, en el estilo directo suele estar marcado, ¿ah? De alguna forma para hacernos ver a los lectores que eso lo dice directamente el personaje. ¿Deja? Aquí con las comillas. En las comillas vemos lo que el personaje dice directamente. Y en el ejemplo de abajo vemos que está marcado con la raya, ¿ya? Y eso es un diálogo. Entonces ahí en el diálogo hablan directamente también los personajes. Llegaste justo a tiempo, le dijo Bruno a la mujer. Siempre lo hago, respondió la mujer. Son las reglas de mi trabajo. ¿Y no te apena el trabajo que realizas? Preguntó Bruno. Un poco, pero alguien debe hacerlo. ¿Fija? Entonces aquí están hablando también entre ellos directamente los personajes, ¿no? En el caso anterior es el pensamiento directo también del personaje. ¿Ja? A diferencia del en el estilo indirecto, que está en el primer ejemplo, que dice, a pesar de la inicial oposición de Marila, Ana consigue convencerlo de que no la devuelvan al orfanato. La niña se integra rápidamente en el nuevo hogar y al cabo de poco tiempo ya nadie en la isla del Príncipe puede imaginarse la vida sin Ana. Esta es en la novela Ana de las Tejas Verdes, ¿no? Ahí tenemos un estilo indirecto, es el personaje, es el narrador, que es un narrador aquí en tercera persona, que nos está contando, ¿ya? Él es el que nos media, ¿no es cierto?, lo que le pasa a la niña, lo que piensa, lo que dice, ¿no? La niña, cuando dice Ana consigue convencerlo de que no la devuelvan al orfanato, ¿no? No nos muestra directamente el diálogo que tuvo Ana con sus padres, ¿no? Sino que él nos dice qué es lo que pasó, ¿no? Consigue convencerlo. Y luego dice, la niña se integra rápidamente en el nuevo hogar y al cabo de poco tiempo ya nadie en la isla puede imaginarse la vida sin él. Y en el estilo indirecto libre, Ana cayó de rodillas y contempló la mañana de junio. Miren, estamos en la misma novela. La mañana de junio con los ojos brillantes de alegría. Oh, ¿no era hermoso? ¿No era un lugar maravilloso? Supongamos que no fuera a quedarse realmente. Podría imaginar que sí. En ese lugar había campo para la imaginación. Fíjense, no está hablando el personaje directamente, nos está hablando el narrador, que es un narrador omnisciente en tercera persona, pero en ese momento, que yo les marco ahí con negrita, en ese momento el narrador en tercera persona nos sumerge, digamos, en el pensamiento del personaje, aunque siempre es el narrador el que está hablando, ¿cierto? Pero nos da la impresión, ¿cierto? Es el efecto que produce de que parece que nos estuviera transmitiendo
el pensamiento del personaje. Cuando dice, oh, no era hermoso, ¿se fijan? No nos dice aquí, Ana pensó que era hermoso. Simplemente nos dice, oh, no era hermoso, no era un lugar maravilloso. Entonces nos da la impresión de que estuviéramos accediendo directamente al pensamiento de Ana, ¿no? Pero transmitido por el narrador, ¿no? Fija, ahí tenemos entonces un caso de estilo indirecto libre. Bien, se van a ir entonces con una tareita, una actividad. A ver, espere, me parece que me equivoqué con la tarea. Voy a buscar otra presentación. Ya. Ya, ahí está. Ya, ahí está. Entonces, esta actividad dice, te invito a cambiar la voz y perspectiva de alguno de estos relatos. Indica el tipo de narrador, perspectiva, estilos y estilos que usaste. Algunas posibilidades. Aquí yo les doy algunas posibilidades, ¿no es cierto?, que son estas tres. La Cenicienta, contada por ella. La Bella Durmiente, contada por la madrastra. Caperucita Roja, contada por... Ahí ustedes pueden elegir, ¿ya?, algún otro narrador. Ya, en estos tres cuentos, el narrador es un narrador en tercera persona, que no es un narrador personaje, ¿no? Está fuera de la historia. Entonces, la idea es cambiar el narrador, ¿ya?, y usar estas distintas formas, ¿no?, de narración. Ya, esta yo no recuerdo si la puse ya, voy a revisar en la plataforma, de modo que ustedes entonces ahora las tareas, las actividades las ponen en la plataforma, ¿ya? Las suben ahí. Profe, Uh-huh. una consulta. Sí. ¿Este trabajo tiene que tener algún límite de línea? ¿Nosotros elegimos lo que queremos representar o es un resumen de la historia? ¿Cómo debemos hacerlo? Para contarla, por ejemplo, La Bella Durmiente contada por la madrastra, por ejemplo. Sí. ¿Hacemos como un resumen de la historia? Claro, o sea, no tienen que contar y seguir toda la historia con el detalle que se cuenta en el cuento del autor, ¿no es cierto? Sino que ustedes ahí pueden hacer claro, algo breve, no contarlo con tanto detalle, ¿no? ¿Ya? Una página nomás, puede ser. La idea aquí es que pueden hacer este ejercicio, ¿no? Ejercicio de cambiar un poco la perspectiva del narrador,
¿no? Cambiar quién cuenta, de hecho, cambiar la voz y cambiar la perspectiva, ¿no? El foco, la focalización, ¿ya? Y usar algunos de los estilos que pueden combinar, ¿no? de narración. Claro, aquí ahora ustedes crean, ustedes cuentan, digamos, el cuento. Obviamente que si cambia el foco, ¿no? Y cambia la voz de quien cuenta, ¿no? Va a cambiar posiblemente también lo que se cuente, ¿no? Si es la madrastra ahora la que cuenta La Bella Durmiente, posiblemente la madrastra no va a querer quedar como tan mala, ¿no es cierto? Si ella es la que cuenta la versión de la historia, ¿no? ¿Te fijas? Por ejemplo. Ujú. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Otra pregunta? ¿Duda? ¿Nada más? Bueno, entonces, si no hay pregunta, consulta, vamos a quedar acá, ¿ya? Que estén muy bien, cuídense. Hasta la próxima. Que la fuerza nos acompañe. Chao, profe, que esté bien. Chao.